Nacimiento de la obligación. Artículo 60. La ley podrá independizar el momento del nacimiento de la obligación tributaria del momento de consumación del hecho generador, incluso anticipando el primero cuando, en el curso del acto, hecho, situación o relación tipificado resultare previsible su consumación según el orden natural y ordinario de las cosas, y pudiera cuantificarse la materia imponible respectiva. La base imponible determina y el tributo liquidado tendrá carácter definitivo en los casos señalados por la ley. Principios tributarios. Principios generales aplicables a las actuaciones de la administración tributaria. Artículo 3. Las actuaciones de la administración tributaria se ajustarán a los siguientes principios generales: justicia, igualdad, legalidad, celeridad, proporcionalidad, economía, eficacia y verdad material. Con fundamento en el principio de justicia de la administración tributaria, garantizará aplicación oportuna y correspondiente de las normas tributarias. Concepto de tributo. Artículo 11. Tributos son las obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Clasificación de los tributos. Artículo 2. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Impuestos. Artículo 13. Impuesto es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen en manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Tasa. Artículo 14. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la presentación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicio, no inherente al Estado. Contribución especial. Artículo 15. Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Hecho generador. Artículo 58. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley, por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ocurrencias del hecho generador. Artículo 59. El hecho generador de la obligación tributaria se considera realizado a todos sus efectos. Literal A. Cuando la ley tributaria respectiva contempla preferentemente a sus aspectos fácticos y económicos, desde el momento en el que se hayan cumplido las circunstancias materiales o temporales necesarias para que produzca los efectos que corresponden según el curso natural y ordinario de las cosas. Y literal B. Cuando la ley tributaria respectiva atiende preferentemente a sus aspectos jurídicos, desde el momento en que los aspectos, situaciones o relaciones jurídicas estén constituidas de conformidad con el derecho aplicable. Sujeto pasivo. Artículo 30. Se considera sujeto pasivo para los efectos del presente código el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. Sujeto activo. Artículo 19. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, ente público acreedor del tributo. Contribuyentes. Artículo 38. Son contribuyentes quienes realizan o respecto de las cuales se verifica el hecho de generador de la obligación tributaria. ¿Cuáles son las obligaciones del sujeto pasivo? El sujeto pasivo es la persona legalmente obligada a pagar los impuestos a la administración tributaria y también las retenciones o pagos a cuentas que pueda establecerse. ¿Cuáles son las principales obligaciones tributarias? Se define como aquella englobada dentro de la relación jurídica tributaria que surge como consecuencia de los tributos si se cumple obligación tributaria. ¿Qué es IVA? Es un impuesto al consumo y su nombre completo lo dice, impuesto al valor agregado. Y esto significa que justamente es un impuesto que se estará pagando por el valor que agreguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido.
Concepto de bienes muebles y bienes inmuebles. La ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios en su artículo número 5 define a los bienes muebles corporales como un bien tangible, transportable de un lugar a otro por sí mismo o por una fuerza o energía externa. También los bienes muebles son definidos como los que sin alteración alguna pueden trasladarse o ser trasladados de una parte a otra. Bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son caracterizados por su tendencia a la perdurabilidad y su clara identificación. En general, son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro por sus especiales características, como los edificios y terrenos. Transferencia de dominio. Para los efectos de esta ley, se entiende como transferencia de dominio de bienes muebles corporales no solo la que resulte del contrato de compraventa por el cual el vendedor se obliga a transferir el dominio de un bien y el comprador a pagar su precio, sino también las que resulten de todos los actos, convenciones o contratos en general que tengan por objeto transferir o enajenar el total o una cuota del dominio de esos bienes, cualquiera que sea la calificación o denominación que le asignen las partes o interesados, las condiciones pactadas por ellos o se realice a nombre y cuenta propia o de un tercero. Conceptos de prestación de servicio. Es el contrato en virtud del cual una parte llamada profesionista se obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización preparación técnica y artística y en ocasiones título profesional a favor de otra persona llamada cliente a cambio de una remuneración llamada honorarios. Sujetos pasivos del IVA. Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Puede ser como contribuyente o como responsable. El sujeto pasivo es el que genera el hecho económico por el que paga impuestos, según establece la ley. El IVA. ¿Quiénes están excluidos? Según el artículo 28 de la ley del IVA, estarán excluidos de la calidad de contribuyentes quienes hayan efectuado transferencias de bienes muebles corporales o prestaciones de servicios grabadas y exentas en los 12 meses anteriores por un monto menor a 50.000 colones y cuando el total de su activo sea inferior a 20.000 colones. Según el artículo 29 y 30 de la misma ley, quienes inician actividades estarán excluidos de la calidad de contribuyentes del impuesto, siempre que su activo total inicial sea inferior a 20.000 colones. Esta exclusión no será aplicable en los casos de importaciones e internaciones. El impuesto al valor agregado o IVA también posee una tasa la cual corresponde a un 13%, aplicable en todo lo correspondiente. Cada operación es grabada con la tasa siguiente y registrada en un comprobante de crédito fiscal o factura para posteriormente ser documentada a través de un tratamiento contable formal en el libro de ventas a contribuyentes o el libro de ventas a consumidor final, según corresponda. Para calcular dicho impuesto de una cantidad, solo hay que multiplicar esta cifra por el tanto ciento del IVA expresado en números decimales. La fórmula podría ser la siguiente: cantidad por el 13 o 0,1.13%, tipo del IVA general, y para obtener la cantidad del IVA incluido con un precio sin IVA, la fórmula es la siguiente: cantidad entre el 0.13%, o también se puede realizar con algún dicho programa. ¿Cuáles son los documentos de IVA que se utilizan? Clasificación de los principales soportes de contabilidad: factura de consumidor final, factura simplificada, factura de exportación, tiquete de máquina registradora, comprobante de crédito fiscal, nota de débito, nota de crédito, comprobante de retención, comprobante de liquidación, comprobante contable de liquidación, nota de remisión, declaración de IVA, informe de proporcionalidad, mandamiento de ingreso, declaración de impuestos sobre la renta, informe de ganancia o de pérdida de capital, formulario de la utilidad o pérdida, declaración de pago a cuenta de impuestos retenidos, informe de retención, informe de donación, informe de inventario físico de mercadería, recibo de ingreso de pago de impuestos municipales. ¿Dónde debo llevar los registros de impuestos? Compras. En este libro se detallan todas las facturas de compras realizadas por la empresa, consumidor final. Este libro registra todas las ventas que la empresa realice a consumidores finales o consumidores, como también a productos industriales y a otros que no clasifiquen como consumidor final.
libro de ventas al contribuyente. La información que llena este libro de ventas proviene del registro de operaciones en el módulo de facturización y de cuentas por cobrar. La emisión de este libro muestra un resumen por día de las ventas haciendo mención de la factura, donde empieza hasta la factura que termina por día con la sumatoria del mismo día por día. Retención y percepción de IVA. ¿Dónde se utilizan y cómo se aplican? Retención del impuesto sobre la IVA. La retención es la fuente de un mecanismo que busca recaudar un determinado impuesto de forma anticipada. De esta forma, cada vez que ocurra un hecho generador de un impuesto, se hace la respectiva retención. Así, el Estado no debe esperar a que transcurra el periodo de un impuesto para poderlo recaudar. Documentos que tienen que ver con la retención y percepción. 1. Comprobante de crédito fiscal. 2. Comprobante de retención. 3. Declaración de IVA de cada contribuyente F-07. 4. Informe mensual de retención y percepción F-930. Condiciones que deben darse para la retención y percepción. 1. Que sean bienes muebles corporales. 2. Que dichos activos sean realizables y no para consumo. 3. Que las operaciones se generen en grandes contribuyentes con medianos y pequeños contribuyentes. Ley del impuesto sobre la renta. Esta ley grava con impuesto toda renta obtenida, percibida o devengada, ya sea en efectivo o en especie, proveniente de toda clase de remuneración, actividad empresarial, de capital, de productos, ganancias, beneficios o utilidades. Pero, ¿qué es la renta? Renta se conoce como la cantidad de bienes, servicios o fondos recibidos por un individuo, sociedad o economía en un periodo de tiempo dado. Anticipo de pago o cuenta. Se refiere al adelanto monetario del 50% de cierta cantidad preestablecida por un trabajo o servicio determinado. Tablas del impuesto sobre la renta para empleados. Están obligadas a presentar la declaración todas las personas naturales domiciliadas o no, con ingresos provenientes de diversas fuentes, inclusive salarios, a excepción de aquellas que cumplan con todas las condiciones siguientes, con ingresos gravados, iguales o menores a $4.064, no inscritos en IVA, no estaban obligados a presentar la declaración de la renta en el ejercicio fiscal 2011. No han sido sujetos de retención en el ejercicio que se declara. En la siguiente imagen podemos ver el detalle de porcentajes y montos del impuesto sobre la renta para empresas. Pago mínimo. Consiste en la cantidad mínima que debe pagar cada mes un prestatario en un préstamo o cuenta de tarjeta de crédito de un servicio determinado. Rentas no gravables. Son rentas no gravables por este impuesto y en consecuencia quedan excluidas del cómputo de la renta obtenida.